Dios les bendiga, bienvenidos a este canal, el cual fue creado para la honra y gloria de Dios. Bienvenidos a un segmento más de Predicando la Verdad. En la noche de hoy voy a estar haciendo algo un poco diferente. Voy a estar regalando $1,000. Mírenlos ahí. $1,000. Si te quieres ganar estos $1,000, quédate hasta el final del video. Al final del video voy a estar explicando cómo es que voy a regalar estos $1,000. Una de las reglas de la hermenéutica es que para crear una doctrina o una creencia tienen que haber 3 versículos en la Biblia que confirmen lo mismo. Yo solamente pido un solo versículo en la Biblia que establezca o que decrete una falsa doctrina que se mueve en la atmósfera de la iglesia desde hace muchos años. Para poder ganarte estos $1,000, míralo hasta el final del video. Lo único que tienes que hacer es poner un solo versículo, ya sea en este video en YouTube o en Facebook, donde compruebe que el diezmo es dinero o que el diezmo alguna vez fue dinero. Es lo único que tienes que hacer, buscar un solo versículo en la Biblia donde diga que los diezmos bíblicos, los cuales eran 4, en plural, los diezmos, alguna vez fueron dinero, o que en la actualidad la Biblia enseña que podemos dar como los diezmos bíblicos dinero, el 10% de nuestro dinero. $1,000 le voy a estar regalando a cualquier pastor, a cualquier apóstol de cualquier denominación, creyente o no creyente, sea bautista, pentecostal, sabatista, adventista, presbiteriano, luterano, testigo de Jehová, católico, mormón, liberal, no creyente, sea de lo que sea. Solamente busca un solo versículo en la Biblia donde diga que los diezmos fueron alguna vez dinero o pueden ser dinero. Así pasamos a la enseñanza de la noche de hoy, lo voy a poner por aquí. Pasamos a la enseñanza de la noche de hoy, la cual es la verdad sobre los diezmos. Vaya conmigo al libro de Timoteos, en el capítulo 6, donde Timoteo, un siervo ejemplo en conducta, en paciencia, en benignidad, en espíritu, en sabiduría y en palabra, habla acerca de aquellos pastores que les exigen diezmar a las personas para enriquecerse a sí mismo. Habla de aquellos que con mentiras, oiga bien, se han acostumbrado a sacarle el dinero a la gente, a robarle a la gente usando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Timoteos capítulo 6, del versículo 3 al 10, lo voy a estar leyendo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, oiga bien, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, entendemos y estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno, ojo y oído, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos ahora al libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el famoso versículo que utilizan para robarle a la gente en el nombre del Señor a aquellos que predican un supuesto diezmo bíblico, en el cual se comen un puño de palabras y le ponen lo que ellos quieren, no le ponen realmente tal y como está en las Sagradas Escrituras. Los diezmos aparecen 36 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no aparecen ninguna vez. Libro de Malaquías, capítulo 3, del versículo 6, vamos a leer, aunque ellos solamente agarran el capítulo 10, el versículo 10, perdón. Yo voy a leer desde el versículo 6 para entender el contexto. Acuérdese que una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta ella misma. No la interpreta otro libro, no la interpreta un diccionario, no la interpreta una concordancia. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cómo? Leyendo el contexto. Si no le basta con un capítulo, lea todo el libro. Si no le basta todo el libro, se lee toda la Biblia, pero ella se explica ella misma. Otra regla de la hermenéutica.
Pero como sé, muchos no saben de estas cosas y por eso pues hacen lo que hacen. Dice la palabra del Señor, Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas. Oiga bien, aquí hay dos cosas. Diezmos y ofrendas. Lamentablemente no podemos ver las dos en un solo video porque es muy largo. Vamos a ver los diezmos hoy y en la próxima le prometo que vamos a ver las ofrendas. El versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El versículo 10, que es el clave, que ellos usan para robar en el nombre del Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esta parte se la comen. Donde dice, y haya alimento en mi casa, esa no la dicen. ¿A qué iglesia has ido tú? ¿A qué iglesia he ido yo donde haya alimentos que tú puedas comértelos con tu familia y llevarte a tu casa para que tengas que comer? No existe, ¿verdad? Ok, sígueme que se va a poner bueno esto y vas a ver que se va a poner muy bueno. En mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El versículo 12 dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Uno de los puntos que tenemos que mirar aquí es que la acusación de quebrantar en el versículo 6 dice que le habla solamente a los hijos de Jacob. El versículo 6 dice que le habla, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, esta palabra es solamente para los judíos, no es para los gentiles. En el versículo 8 dice de la siguiente manera, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ellos, cuando dice vosotros, se refería solamente a los judíos y le habían robado en dos cosas, no solamente los diezmos, también las ofrendas. Ya no le estaban dando ofrenda a Dios. El versículo 9 dice de la siguiente manera, para entender de que le estaba hablando solamente a ellos. Vea cómo dice el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación. No dice las naciones como si hablara de muchas. Cuando una palabra tiene S, según las reglas del español, habla en plural. Esta expresión está en singular, es decir, refiriéndose solamente a una nación, a un pueblo, al pueblo de Israel, el cual no era la iglesia. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ese era el pueblo de Dios, pero no era la iglesia de Cristo, no es la iglesia que fue comprada por la sangre de Cristo, por lo tanto no aplica a nosotros. Sigamos leyendo para que con las Sagradas Escrituras veamos la luz de la verdad de los diezmos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Oiga cómo dice, traed todos los diezmos. En el versículo 10 habla en plural, los diezmos. No dice traed el diezmo, que es lo que predican hoy en la actualidad, un falso diezmo. Dice los diezmos, los cuales es en plural porque eran 4. Los diezmos bíblicos eran 4 y los 4 se comían. Los 4 diezmos se podían comer y ya vamos a llegar a ese punto. Traed todos los diezmos. ¿Y a dónde se llevaban los diezmos? Dice aquí al alfolí. Cosa que no le van a enseñar en ninguna congregación, sino que mandan a 2 personas a que vayan de banca en banca, de silla en silla, de lugar en lugar, sacándole el dinero a la gente. Eso no es bíblico. Debe haber un lugar establecido donde se depositaba, el alfolí era un granero donde se depositaban los granos, los aceites, las manadas de las vacas, los frutos del campo, etcétera, etcétera. No es así como lo están. Ahora, si va a decir de que en aquel tiempo no había dinero y esas cosas, cálmese que para ahí vamos. Le voy a probar con la Biblia que sí había dinero. Nada más busque su Biblia y sígame, por favor. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde.
reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 12 dice lo siguiente, ahora sí habla de las otras naciones y dice, y todas las naciones en plural, ahora sí se está refiriendo a ti, a mí y a todos, y todas las naciones os dirán, es decir, nosotros vamos a decir, wow, miren a la nación de Israel y al sol de hoy lo hacemos. Y dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados. ¿Por qué? Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién de nosotros no quisiera poder ir a Israel? Poder ir a esa tierra deseable. Dios cumplió su palabra con su pueblo. Yo desear ir a Israel, me gustaría ir a conocer el Jordán, la tumba de Jesús, ir a conocer Capernaum, ir a conocer las ruinas del templo, ir a conocer el monte de los olivos. Oh, Israel es tierra deseable. Bendito sea Israel. Dios bendiga a los judíos hasta los confines de la tierra, del más grande al más chico. Benditos sean todos los israelitas. Bendito sea el pueblo de Dios. Mi alma bendice a Israel de todo corazón. Bendita sea esa nación, tal y como lo es, porque es pueblo adquirido por Dios. Entonces vemos que este texto está fuera de contexto. No aplica a nosotros. Lo hemos visto versículo por versículo, usted lo puede repasar, de que se refería en forma singular solamente a ellos, no en plural como hablando de muchos. Y lo que sucede esto es que vean, pruébeme con la Biblia Jesús cuando diezmó. Jesús era judío. Los apóstoles cuando diezmaron, ellos eran judíos. Cuando pidieron diezmo Jesús, ¿dónde está que él pidió diezmo? ¿Dónde está que él pidió... los apóstoles que andaban pidiendo de diezmo a la gente, diciéndole, lo robarán al hombre, se van a ir al infierno si no dan el 10% de su dinero? No, eso no existe en el Nuevo Testamento. Como le digo, pruébemelo y yo le doy $1,000. $1,000 le prometo que se lo doy si usted me lo prueba, pero con la Biblia, no con sus palabras ni con interpretaciones de terceros libros, con las Sagradas Escrituras. A Jesús, oiga bien, nunca le acusaron de ladrón por no diezmar. No hay ni un solo versículo que dijera que Jesús o los apóstoles diezmaron. ¿Sabe por qué? Porque los diezmos solamente aplicaban a las personas que tenían tierras. Y ahorita vamos a ir a la ley del diezmo. Pero vea, a Jesús nunca le acusaron de ladrón de diezmos. Vaya conmigo al libro de Deuteronomios, en el capítulo 14, en el versículo 22. ¿Dónde está la ley del diezmo? Dice de la siguiente manera. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Y comerás, oiga, y comerás delante de tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. Oiga, el diezmo de tu grano, 1. El diezmo de tu vino, 2. El diezmo de tu aceite, 3. Y el diezmo de las manadas de tus ganados, 4. Esos son los 4 diezmos bíblicos que Dios le pedía al pueblo de Israel en los tiempos de la ley. Porque este diezmo dice la ley del diezmo, es cuando ya la ley fue puesta. Ok, van a decir ahora, yo le voy a decir, oh, pero es que Abraham le dio el diezmo al rey a Melquisedec. Eso está en el libro de Génesis, en el capítulo 14, del versículo 17 al versículo 24, cuando dice que Abraham vino de adquirir un botín y que de todo eso le dio el diezmo al rey de Sodoma. Oiga bien, esos no son los diezmos de la ley, esos no son los diezmos bíblicos, ese es un diezmo diferente, porque Abraham no diezmó de lo que era de él, no diezmó de su tierra, no diezmó del fruto de su campo, no diezmó de sus manadas, no diezmó de su aceite, diezmó de algo que lo fue a adquirir a espada. Es diferente y no necesita uno ser teólogo para entender estas cosas, ¿sí me entiende? En el libro de Génesis, en el capítulo 28, del versículo 18 al 22, está el otro diezmo cuando Jacob estaba en una cueva y tuvo miedo y agarró aceite y ungió la piedra en aceite, y él hizo pacto con Dios. Y él le prometió a Dios de que si le iba bien, que si lo llevaba y lo traía con bien de regreso a la casa de su padre, dijo que él le iba a dar el diezmo de todo lo que Jehová le adquiriera, pero nunca vemos que si lo dio o que si no lo dio. Simplemente eso era personal entre Jacob y Dios. No era una ley que Dios habló como aquí ya está hablando Dios, le dio la ley a Moisés y ya es quieras o no quieras. Esto ya es ley. La ley se tiene que cumplir, ya es diferente. Entonces no se confunda que no aplica eso aquí. Sigamos leyendo como dice. Y comerás delante de Jehová, en el versículo 23 de Deuteronomio 14, donde estoy. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas, ahí están los 4, y de tus ganadas, para que aprendas a temer a Jehová.
Y si el camino, oiga bien, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, porque había un lugar específico donde Dios le decía a la gente que tenían que llevar sus diezmos, y no eran semanales, no eran mensuales, era una vez al año nada más que lo llevaban. Oiga bien, el versículo 25 de Deuteronomio 14 es donde prueba y confirma de que había dinero en aquel entonces. Entonces, ni usted ni yo podemos cambiar la ley del diezmo, porque eran 4 cosas específicas que Dios pidió. No las podemos cambiar y decir, voy a dar dinero porque yo no tengo ganado, porque yo no tengo tierras. No, primero, para comenzar, no nos toca a nosotros diezmar. Dios no le pidió diezmo a ningún gentil, le pidió solamente a su pueblo. Por alguna razón, para el mantenimiento de los levitas, para el mantenimiento del templo. Otra cosa, usted va a decir, sí, pero para los que sirven en la iglesia, para el mantenimiento de los que sirven en la iglesia, porque ellos son levitas. No, lamentablemente eso no aplica, porque para ser levita es de sangre, es genética, es de linaje, es de descendencia. Ningún otro judío, oiga bien, podía recibir diezmo si no era levita. ¿Por qué? Jesús no recibió diezmo. Porque Jesús era descendiente de la tribu de Judá. Jesús es descendiente de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Porque en ese entonces Jesús, cuando anduvo en la tierra, él pudo haber dicho, traed los diezmos a mí. Él es Dios como quiera. A él supuestamente se le daban los diezmos. Y no es así, porque no cualquiera se puede llamar levita. Te están mintiendo, no es la voz de Dios. No es la verdad. Si te dicen que para el mantenimiento del pastor son los diezmos, eso es falso. Levitas ya no hay. Nosotros somos gentiles. Ya no necesitamos de levitas que estén sacrificando corderos, que estén sacrificando incienso, poniendo olores ahí, haciendo holocaustos. Ya no. Ya eso lo hizo Jesús. Y ahora tenemos entrada, podemos entrar confiados ante su trono para alcanzar el oportuno socorro, porque Jesucristo es nuestro pronto auxilio. Jesucristo es nuestra ofrenda agradable, nuestro sacrificio perfecto. Ya levitas ya no se necesitan. Descarte esa posibilidad. Sigamos con lo que dice la Biblia. En el versículo 25 de Deuteronomio confirma que sí había dinero, pero que no se podía diezmar dinero. Dice así: entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, oiga, por vacas, por ovejas, por vinos, por sidra, y por cualquier cosa que tú deseares, oiga, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. No le dijo, toma el dinero en tu mano y llévalo al lugar donde Jehová te dijere y da el dinero como tu diezmo. No dice así. Dice que compres vacas, aceite, sidra, vino, ovejas, y que comas ahí tú y tu familia, porque los diezmos eran comida. Por eso es que Malaquías 3:10 dice, trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y hay algunos malintencionados, tal y como lo decía Timoteo en la primera lectura que hice, en el capítulo 6, en versículo 3 en adelante, que le van a decir de que ese alimento es la palabra, que el alimento es la palabra. No está hablando de ese alimento. Los diezmos no era de ese alimento. Lo siento, pero lo desengaño. Los alimentos eran comida, tal y como debe de ser. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 dice así, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Oiga, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Todos estos diezmos se los debían de comer el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, es decir, el necesitado. Por eso es que no voy a hablar de política, pero ya ve por dónde va el asunto. El extranjero aquí no es visto bien. El extranjero aquí es visto menos que un perro. Así lo ven aquí a uno. Pero no voy a hablar de política el día de hoy. Nada más estoy hablando los diezmos para quienes eran y cómo se daba, que si sí había dinero, sí había dinero. Pero como las reglas de la hermenéutica dice que tienen que haber 3 versículos para establecer una doctrina. Ya leí Malaquías 3 del 6 al 12, donde especifique que los diezmos en plural no es el diezmo, nunca fue dinero, sino que fueron alimentos. Por eso dice, haya comida en mi casa. Ahora le leí Deuteronomio 14 del 22 en adelante, donde dice cuáles eran los 4 tipos de diezmo, y le voy a dar una tercera para confirmar
lo que es la regla de la hermenéutica. En el mismo libro de Deuteronomios, en el capítulo 26, en el versículo 16, desde el versículo 10 le vamos a dar. Deuteronomio 26, del versículo 10 en adelante, podemos leer hasta el 19, 9 versículos nada más. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Oh, otra vez confirmando, el extranjero. Dios bendiga a esta nación, Dios bendiga a Estados Unidos de América, bendito sea este país. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos de aquel año, el tercer año, el diezmo del tercer año, darás también al levita, al extranjero, bendito sea Dios, al huérfano, a la viuda, y comerán tus aldeas y se saciarán. Ahora el versículo 13 de Deuteronomio 26. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Bendito sea Dios. Ahí están los 3 versículos que confirman que los diezmos nunca fueron dinero, y que para quienes eran los diezmos no son para mantener un pastor, tampoco son para que no se te dé cuentas. Si tú diezmas o te exigen diezmar y no te dan cuenta del dinero o ofrendas en una congregación y no te dan cuentas del dinero, en qué se está gastando, qué hacen con la plata que tú das, ojo, estás en peligro. Quizás estás alimentando a un robo rapaz, como dice el libro de Timoteo capítulo 6, que Timoteo aconseja de que algunos por el amor al dinero se extraviaron de la verdad y por ganancias deshonestas han sido extraviados de la verdad. Una de las cosas que a mí me impresiona es que a Jesús nunca le acusaron de no diezmar, ni a los apóstoles de no diezmar. ¿Por qué? Porque Jesús, como dije en la enseñanza pasada, él no tenía ni en dónde recostar su cabeza, él no tenía campos, él no tenía vacas, él no tenía sembríos, frutos de ganado, no tenía nada. ¿Cómo iba a diezmar él? Si él vivía al día, él vivía en la obra del Señor, asimismo los apóstoles, ellos ¿cómo iban a diezmar? Si dice, cada año traerás el fruto que rindiere tu campo, no que se lo vayas a quitar a otro y lo des como diezmo, no, eso tiene que ser tuyo, te tiene que costar y tiene que ser algo creado por Dios, no el dinero. Una de las cosas que a mí me impresiona es que a Jesús nunca le acusaron de ladrón, le acusaron de quebrantar el día de reposo en el libro de Mateo 12, cuando él y sus discípulos recogieron las espigas y se lo comieron, le acusaron de comelón y de bebedor de vino, en el mismo libro de Mateos, en el mismo capítulo, en el capítulo 11, en el versículo 29, cuando dicen, vino Juan el Bautista, que no come ni bebe, y dicen, este demonio tiene. Igual viene el Hijo del Hombre, el Señor dice que come y bebe, y dice, este es comelón y bebedor de vino. Le acusaron de comelón y de bebedor también. Le acusaron de tener demonios. En aquella ocasión, cuando fue donde el endemoniado Gadareno y Jesús reprendió a los demonios que tenía, empezaron a murmurar, echa los demonios afuera por Belcebú, porque demonio tiene por Belcebú. Igual le acusaron de estar endemoniado y nunca le acusaron de no diezmar, de estarle robando a Dios por no diezmar. Le acusaron de juntarse con prostitutas, con publicanos, y los religiosos y los fariseos le dijeron en el libro de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 6, vuestro maestro come, dice, con los publicanos y los escribas ahí. ¿Por qué? Con los pecadores está comiendo, porque le acusaron de todo lo que ustedes quieran, pero los fariseos, oiga bien, nunca le acusaron de no diezmar, porque conocían la ley del diezmo. Y la ley del diezmo no es para cualquiera. Los diezmos bíblicos, los cuales fueron 4, no aplican para los gentiles, no aplican para aquellos que no tienen heredad. Por eso los levitas adquirían ellos diezmos, porque no tenían heredad y daban el diezmo del diezmo, es cierto, pero volvemos a repetirlo, eran comida, eran alimento y era solamente para los judíos. Ok, va a decir uno ahí, existe una cita en el Nuevo Testamento que hable de los diezmos, cuando Jesús le dijo a los fariseos,
en el libro de Mateos, en el capítulo 23, en el versículo 23, a unos judíos. Él le habló a judíos, él no le habló a gentiles ahí, porque los diezmos no aplican a los gentiles. Los diezmos bíblicos no aplican a nosotros. Las ofrendas sí, pero eso es diferente y lo vamos a ver en el próximo tema. Acuérdense en una ocasión que estando Jesús en el templo, en el libro de Mateos, en el libro de Lucas, perdón, en el capítulo 21 del versículo 1 al versículo 4, dice que estaba el arca del pacto ahí y que llegaban los ricos y echaban por montones, por sacos, dinero en el arca de las ofrendas. Tal y como debe ser, no que alguien venga entre las bancas a sacarle el dinero a la gente o paren el culto para ir a recogerle el dinero a la gente. No, debe haber un arca de las ofrendas, un lugar donde se deposita la ofrenda y cada uno da conforme propuso en su corazón sin que le anden pidiendo, sin que se tenga que parar el culto. Y Jesús miró que los ricos echaban en el arca de las ofrendas, pero también miró a una viuda venir que echó 2 blancas y les dijo a sus discípulos: ciertamente la viuda dio más porque aquellos daban de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces las ofrendas sí son dinero, pero eso lo vamos a hablar en otro tema, así como lo dice en 2 de Corintios del 8 al 9, que habla específicamente de las ofrendas. También en 1 de Corintios 16 del 1 al 4, cuando Pablo le dice que recojan un donativo para la iglesia que estaba en Macedonia, etcétera, etcétera. Pero eso lo vemos en la próxima enseñanza de las ofrendas, tal y como se lo prometo que le enseño lo que son las ofrendas. El día de hoy entonces en Mateos 23, Jesús le habló a los judíos y le dijo que eran fariseos hipócritas porque diezmaban la menta, el eneldo y el comino, pero que habían dejado de hacer las cosas más importantes. Y les dice: esto era en tiempo pasado, así dice. No dice esto es, dice esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero acuérdese que él está hablando a judíos, a fariseos, él no le está hablando a gentiles. Entonces no aplica a nosotros. No hay un solo relato en el Nuevo Testamento donde se recogieran diezmos. No existe. Solamente ese donde Jesús le dice eso a los judíos. Ahora en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice que Jesús, él desciende de la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7, versículo 14, Jesús desciende de la tribu de Judá. Por lo tanto, a él le hubiera tocado diezmar, porque él no era levita, no le tocaba adquirir diezmo. Y no hay un solo versículo donde él diezmara. Asimismo, en el libro de Lucas, en el capítulo 20, del versículo 22 al 25-23, vinieron unos insolentes, como siempre, gente que no haya que inventar, no saben Biblia, no saben nada y solamente hablan porque tienen boca, oiga bien. Por eso, cuando usted mire un hombre con micrófono, no crea lo que le están diciendo. Escudriñe la Biblia usted. Mis palabras no las creas, por favor no me creas. Agarra tu Biblia y escudriña si lo que yo te estoy diciendo es conforme a las Sagradas Escrituras. Por amor a Dios, no me creas a mí, crea la palabra, que al final ella es la que nos va a juzgar a ti y a mí. Y hay de aquel que le añade o le quite a esta palabra de Dios. Hay aquel que las cosas que están en singular las dicen como en plural, y las que están en plural las dicen como en singular. Aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Esta es la verdad. No diga nada malo, esta es la verdad. Aunque no nos guste escucharla, aquí se predica solamente la verdad. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 22 y 23, vinieron unos insolentes a tratar de sorprender a Jesús acerca de una pregunta del tributo al César. Y como Jesús ya conocía sus pensamientos, vienen aquellos y les dicen: ¿nos es lícito dar tributo al César, sí o no? Entonces Jesús le dice: necios, ¿por qué me tentáis? Le dice, traer la moneda, le dice. ¿De quién es la inscripción y la imagen? Ellos le respondieron: de César. Jesús se paró de una vez y por todas, no le volvieron a preguntar, no lo volvieron a molestar. Él separó lo que es de Dios con lo que es del hombre, cuando dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el dinero no es hecho por Dios, el dinero es hecho por una máquina, por una impresora que lo imprime a una velocidad impresionante, es hecho por el ser humano. Pero los frutos de la tierra, los ganados, los frutos del campo, los aceites, los granos, esas cosas son creadas solamente por Dios. Él pedía los diezmos de lo que era de él. Por eso dice: dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Dar al hombre lo que es del hombre, el dinero es del hombre, dárselo al hombre. A Dios no se le puede dar dinero, pero en las ofrendas yo le voy a probar, donde dice en Mateo 25: me viste hambriento y no me diste de comer, me viste desnudo y no me cubriste, me viste en la cárcel y no me visitaste. Y esas cosas, ¿cómo es darle a Dios? Yo le voy a explicar eso en la próxima enseñanza de las ofrendas. Ahora estamos aclarando lo de los diezmos, que no son bíblicos, y si alguien le quisiera aplicar lo de los diezmos, tendrían que ser esos 4, los cuales eran comida
pero que no aplican para nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acuérdese que esto es la ley del diezmo y ya no estamos bajo la ley. La Biblia se divide en dos partes, antiguo y nuevo. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, la antigua ley ya fue abatido por Jesucristo y ahora nosotros nos regimos por el nuevo pacto. El nuevo pacto hecho por la sangre de Cristo. No aplican todas estas leyes judías a nosotros, porque qué increíble es que nada más agarran la ley del diezmo. ¿Por qué no agarran la ley de la circuncisión? ¿Por qué no agarran la ley de los panes sin levadura? ¿Por qué no agarran la ley de los días de reposo? ¿Por qué no agarran la ley de las lunas nuevas? ¿Por qué no agarran la ley de las fiestas que ellos celebraban y de tantas otras costumbres judías que nos volviéramos locos si nosotros tratáramos de practicarlas? Por eso es que en el libro de Hechos, creo que el capítulo 15 o el 9, uno de los dos, donde dice que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio en Jerusalén porque andaban unos judíos que querían circuncidar a los gentiles, y al final se hizo tanto alboroto que tuvieron que llamar a todo el concilio, a los ancianos y todo, y al final ellos decidieron no ponerles un yugo que ni sus padres habían podido llevar sobre la espalda de los gentiles. Nada más les dijeron: absténganse de comer lo ahogado, de los sacrificados a los ídolos, y hasta ahí. Las leyes judías no aplican a los gentiles. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice que si somos guiados por el Espíritu, oiga, si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Entonces, no deje que nadie te diga que si no das el diezmo, te va a ir mal. Que si no das el diezmo, estás bajo maldición, porque no somos guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu. Y eso es mentira del diablo. Darán cuenta al Creador en aquel día de cómo han usado la palabra de Dios para robar y para meter temor en la inocencia de la gente que desconoce la verdad de las Sagradas Escrituras. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, el versículo dice claramente, oiga bien, lo voy a buscar, Hebreos 7, el versículo 5, leí tres versículos bíblicos tal y como lo dice la regla de la hermenéutica. Dice el versículo 5: ciertamente los que de entre los hijos de Leví solamente, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento, oiga, por mandamiento a los hijos de Leví, de tomar del pueblo los diezmos. ¿Según qué? Según la ley. Según la ley, dice aquí. Es decir, de sus hermanos, es decir, de los mismos judíos, no de los gentiles. Aunque estos también hayan salido de los mismos lomos de Abraham. Entonces, espero que le haya servido de algo esta enseñanza acerca de los diezmos. Y por si algunos no vieron el comienzo de este video, estoy regalándole $1,000. Mire, $1,000. Se los mando por Western Union. Si usted no vive acá en los Estados Unidos, en cualquier país que viva, yo se lo mando. O si vive en otro estado, yo se lo mando. O si vive aquí, bien lo puede venir a recoger y le voy a tomar una foto conmigo cuando se los esté dando. O le voy a tomar una foto al recibo. Pero le doy $1,000 al que me pruebe un solo versículo. La ley de la hermenéutica dice que tienen que haber 3 para hacer una doctrina. Yo le pido solo uno, no le pido 3. Un solo versículo donde la Biblia dice que los diezmos fueron dinero, o que se puede dar dinero en forma de diezmo bíblico. $1,000 para todo aquel pastor, apóstol, todo aquel sinvergüenza que usa la palabra de Dios para robar, para sacarle el 10% del salario a las personas. $1,000 para ti, para que se motiven a escudriñar las Sagradas Escrituras. $1,000, gánenselo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ahora con humildad les pido quizás perdón por la forma en que yo predico, ¿verdad? Es un poco agresiva, es un poco así. Pero es necesario que hayan sujetos como yo, porque en la atmósfera hoy en día se están moviendo muchos mensajitos que son inspiradores y son muy selfish, como se dice en inglés, muy personales, y dejan a Dios de un lado. Solo queremos el beneficio propio, solo queremos para nosotros, pero a Dios no le estamos dando nada. Hablando de nuestro tiempo, de nuestra entrega personal, a Dios no se le puede dar dinero. Estamos hablando de nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro alma, nuestro ser, tal y como lo dice el grande mandamiento: amar a Dios con toda vuestra alma, vuestro cuerpo, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, amar al Señor. Así muchos de nosotros no estamos haciendo eso, porque hay muchos mensajitos ahí selfish, donde solamente se nos sube el ego de que Dios nos va a bendecir, de que Dios nos va a dar la victoria, de que Dios nos va a dar lo que le pidamos, de que Dios nos va a prosperar. ¿Sabe qué? Leamos las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde.